Partir. ¿Ya? Uy. ¿Se ve, chicos, la diapositiva? ¿Sí? ¿No se ve la diapositiva? Ya, espérese un rato, a ver. A ver, otra vez, vamos a ver. Ahora se ve la diapositiva, chicos. Ah, ya, ok, ok, ok. Ujú. Entonces vamos a empezar. Un ratito voy a acomodar. Entonces para que no incomoden. Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de gramática, fonología, fonética y acerca de lo que viene a ser sílaba, ¿no? En ese caso. Un ratito. Sí, 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 sí. Entonces, empezamos. Para recordar un poco hablar de gramática, eh, un ratito, pausa. Voy a tratar de... eh, ya, a ver, el núcleo de la fase verbal es verbo, verbo copulativo. Eh, Se cruzó y pareció. ¿Qué me pide? Mm, ya. Hacemos una cosa, cuando terminamos esto lo voy a analizar esa pregunta, porque la pregunta me parece conocida de un examen de admisión, pero me parece que era otra las palabras subrayadas ahí, ¿ya? Vamos a hacer eso. Eh, Sistema de signos vocálicos lingüísticos arbitrarios empleados por una comunidad lingüística para interrelacionarse. Dijimos de la lengua. La lengua es social colectiva, la lengua es psíquica, mental o abstracta, la lengua es un código, es sistemática, la lengua es perdurable, es histórica, la lengua es más o menos fija. Y me interesa el último porque me dice que la lengua es teórica, es decir, que tiene gramática. ¿Qué significa esto de que tiene gramática? O sea que toda lengua, recuerda esto, va a tener gramática. Pero la palabra gramática es una palabra polisémica, porque existe una gramática que es componente de la lengua y otra gramática que es el estudio de la lengua. Cuando hablamos de la gramática como componente de la lengua, elemento de la lengua, es el conjunto de reglas y principios que gobierna el uso de una lengua concreta determinada. Es decir, hablamos de las reglas dentro de una lengua, componentes dentro de una lengua, sistema dentro de una lengua, que contiene signos lingüísticos. Y todas las lenguas tienen esto. Ahora, cada lengua tiene su propia gramática, sea con escritura, no ágrafa o sin escritura, ágrafa. El Taushiro es una lengua, en este caso, que tiene solo un hablante, o sea, ya está a punto de extinguir. Y es una lengua ágrafa porque no tiene escritura. El detalle está que esta lengua también tiene gramática. Profe, pero no tiene escritura. Igual tiene gramática, porque estamos hablando de un componente. No estamos hablando del estudio, si se le ha estudiado o no, si tiene escritura o no. Estamos hablando de un componente. Y es que muchas veces las lenguas tienen estas ramas dentro de sí, que es el componente, o cuando hablemos la semántica, porque dentro de una lengua van a haber palabras y esas palabras deben tener significado. Dentro de esta lengua, esas palabras van a tener morfemas. ¿Por qué? Porque presentan categorías excedentes. Dentro de esta lengua hay qué cosa? Hay en este caso inventario de palabras. Es decir, hay palabras que van a aparecer dentro de la lengua. Estos tienen que ser neologismos, arcaísmos o préstamos, ¿no? Eh, Otro es el componente fonológico.
Fonológicamente, los sonidos mentales, fonemas, como rasgos distintivos, y la fonética, que es lo que presenta las características sonoras. Y el componente sintáctico, que me habla de que la estructura oracional sean las funciones que cumplen las palabras dentro de la oración. Ahora, normalmente cuando se estudia la gramática, se habla de los componentes, uno, morfosemánticos o de lo que se conoce como morfosintácticos, ¿no? Para los análisis. El fonológico y el fonético están íntimamente relacionados porque representan los sonidos del lenguaje. Ahora, estas ramas aparecen en todas las lenguas. El Taushiro va a tener todas estas lenguas y si yo quisiera analizar esa lengua, tendría que abarcar estos componentes. ¿Qué palabras contienen? Los sonidos que se pronuncian, cómo identificar los sonidos, el orden de las palabras, etcétera. Pero cuando una lengua tiene escritura, tiene otros componentes más que se le pueden agregar. Por ejemplo, la ortología, que habla de la correcta pronunciación, dentro de la lectura. La ortografía, la correcta escritura, la lexicografía que elabora diccionarios. La lexicología y la lexicografía se complementan en muchos aspectos, mientras que la lexicología estudia los vocabularios que realiza el agricultor, el narrador hípico, el narrador futbolístico, los pescadores de Piura, etcétera. O sea, se centra en los vocablos que utilizan en cada dialecto. En cambio, la lexicografía elabora diccionarios vocabularios para profesiones, para abogados, hablamos de derecho, economía, medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco más asociado a la parte escrita y más profesional, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Continuamos con la caligrafía, que es tipología de letras, la belleza de las letras, y la etimología, que es el origen de las palabras, ¿no? Porque si tienes escritura, puedes estudiar el origen de las palabras, si no, no. Continuamos. Ahora, cuando nosotros, la fonología y la fonética se complementan, son los sonidos del lenguaje. Cuando nosotros hablamos de tipos de gramática, acá nosotros estamos hablando del estudio. Ya no le estamos hablando como el componente de la lengua, sino cómo vamos a estudiar a una lengua. ¿En qué forma vamos a abarcar este estudio de la lengua? Originalmente la gramática es descriptiva, ¿por qué? Porque describe cómo funciona, describe la lengua y sus componentes que acabamos de mencionar. Y es funcional, y esto se asocia un poco más a la sintáctica, porque explica cómo funciona la lengua, ¿no? Hay muchos libros cuando te lo ven de lengua que dicen con la gramática descriptiva funcional. ¿Qué significa esto? Te describe los componentes y cómo funciona la lengua. O sea, ¿se pueden unir estos estudios de la gramática? Sí. Y una normativa, que es tal vez la más importante para muchos, porque es la llamada gramática clásica, la que da normas para el uso de una lengua, sea en forma oral o en forma escrita. En nuestra lengua lo dictamina la gramática normativa, la RAE. La comparativa, quiero aprender inglés, francés, hay libros que te comparan las gramáticas de esas dos lenguas, viendo las similitudes y viendo las diferencias. Y esto me sirve por si yo quiero aprender una nueva lengua. Uy, ¿qué pasó? Ah, perdón, presioné creo que algo que no debía. Ya. La histórica, que me analiza la evolución de una lengua y su gramática. Y la estructuralista, la cual me habla de la estructura de los elementos dentro de la lengua, ¿no? A ver. Cuando nosotros hablamos de sujeto y predicado es estructuralista, que está fusionado con la parte funcional y descriptiva. Ese era el modelo gramatical que se tenía hasta la década de los 90, pero un hombre llamado Noam Chomsky presentó una gramática llamada estructuralista, perdón, generativa transformacional, que da su análisis como algo innato, o sea, la gramática es algo innato que se aprende y aprende y se puede modificar. Y le va a poner las características, no sé si recuerdas lo de recursivo, Noam Chomsky lo puso, no, de innato, Noam Chomsky lo puso, no. Entonces, en esa parte tenemos que ver ahí, ¿no? O sea, pero esto de acá, y lo que me interesa, son enfoques de cómo se analiza a la gramática de una lengua, son estudios. ¿Pueden coexistir todos juntos? Sí, pueden coexistir porque son enfoques, ¿ya? Hasta ahí, ¿se entiende lo de gramática, chicos? Uno es concepto de gramática como elemento parte de la lengua, componente de la lengua. Y otro es el elemento de gramática como enfoque de estudio, para cómo estudiar una lengua. Ujú. Si nosotros hablamos de sujeto, predicado, clases de verbo, estamos hablando de una gramática más descriptiva.
¿no? Si nosotros hablamos, por ejemplo, el uso de la tilde, si hablamos, por ejemplo, puntuación, mayúscula, gramática normativa. Hasta ahí, chicos, ¿se entiende? Para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Dudas, preguntas? No, ninguna. Entonces avanzo. Ok. Los sonidos del lenguaje, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de los sonidos del lenguaje, existen dos tipos de sonidos que utilizamos, uno mental y otro acústico o articulado. Esto me conduce a la fonología y la fonética. La fonología estudia los elementos fónicos de una lengua, pero desde el punto de la función distintiva y mental. Entonces, no realmente es fónico, sino tendría que ser más fonológicos. ¿Por qué? Porque me habla de la mente. Por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que en el castellano existen 24 fonemas. Dentro de esos fonemas existe uno que es la B. Y yo digo la palabra beso. Eh, y es fonema B, ¿por qué? Porque si yo le altero el sonido y digo P, peso, no va a ser la misma palabra. Teso, queso, no es la misma palabra. En cambio, en la fonética estudia el inventario de los sonidos de una lengua. Se concentra diferencias articulatorias y acústicas, perceptibles, audibles, pero que no necesariamente van a ser distintivos. Por ejemplo, si yo quiero decir mesa, esta es una palabra, mesa, y si yo digo mesa, es la misma palabra, solo que la M se pronunció diferente. Mesa, 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 mesa. Se nasalizó más. ¿Y puedo nasalizarlo más? Mesa, mesa, mesa. Pero en mi mente yo sigo reconociendo a la misma M, solo que pronunciada en forma rara, pero la sigo reconociendo. Ahora, entonces, para ver si entiendo bien, este es mi cerebrito. La fonología estudia los sonidos mentales y la fonética estudia lo que pronuncio, ¿sí? Y la correlación que existe entre los dos es lo que me marca los sonidos dentro de una lengua. Exacto, ¿no? Por ejemplo, en los fonemas son 24, están limitados, mientras que en el caso de los fonos son ilimitados. ¿Por qué? Porque yo puedo darle variantes llamados alófonos a los diferentes sonidos del castellano. En el caso de los fonemas son abstractos porque están en nuestra mente. En el caso de los fonos son concretos audibles. Los fonemas se relacionan con la lengua, mientras que los fonos con el habla. Y se representan los fonemas entre barras oblicuas. Si yo quiero escribir un fonema, tiene que aparecerme entre barras. Mientras que en el caso de los fonos me van a aparecer entre qué? Entre corchetes. Ahora, yo debo recordar entonces que por qué me aparece acá la X o J, la Ch y la Z escrito en forma diferente. Porque para esto, para escribir a los fonemas, se utiliza un alfabeto internacional. Esto se conoce como el alfabeto de la AFI, alfabeto fonológico de la Asociación Filolingüística Internacional. Y es que la AFI, por el año 1910, presentó el proyecto de presentar un solo alfabeto fonológico, sonidos mentales, para todas las lenguas europeas y, bueno, indoeuropeas, ¿no? Es por eso que hay muchos signos que no corresponden a las letras de castellano, como el caso de la Che, el de la Z, el de la J, el de la Y, el de la L, etcétera. Ahora, en cambio, cuando se escribe en fonos, se escribe entre corchetes. Repito, entre corchetes. Es por eso. Ahora, ya dijimos que el castellano tiene 24 fonemas segmentales, es decir, consonantes y vocales, solo que en el Perú mucho se remarca que existe el ceseo y el yeísmo. ¿Existe en todo el Perú el ceseo y el yeísmo? No, primero, ¿no? En el Perú, bueno, en la mayoría del Perú sí, pero no en todo el Perú, porque hay zonas de la sierra donde sí se pronuncia la EY y la Z. ¿Y eso por qué? Porque no todos los que vinieron de España tenían ceseo y yeísmo. Los que vinieron de Andalucía, Lima, costa y gran parte de la selva, bueno, porque el migrante de la costa es el que la mayoría que se fue a la selva, sí, ¿no? Pero el que viene de la sierra, una gran parte viene de Castilla la Vieja, donde sí se pronunciaba la Z, zorro, zanahoria, y se pronunciaba la L. Entonces, bueno, pues, pero la gran mayoría del Perú ahí se oye y por eso lo consideramos. En el castellano existen 27 grafías simples. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. Pero existen 5 dígrafos. ¿Qué es un dígrafo? Cuando dos letras representan un sonido.
La che, la eye, la doble R, la QU y la GU frente a la E y la I, ¿no? Con eso acaba esta parte de las diapositivas. Avanzamos a la siguiente. A ver, clases de fonemas. Cuando hablamos de la clase de fonemas existen varios criterios. Uno es por la linealidad del signo lingüístico. Acá hay fonemas segmentales que siguen una secuencia en su pensamiento y pronunciación. Hay otros que son los suprasegmentales que no siguen esa secuencia y que van en paralelo con los fonemas segmentales, se pliegan a los segmentales. ¿Cuáles son los segmentales? A ver, para ver si recordamos, varones y chicas inocentes tranquilas acá de su casa. Respóndame, ¿cuáles son los dos tipos de fonemas segmentales? Cinco, cuatro, tres, dos. Muy bien, Alejandra, muy bien, Yamir, muy bien, María Paula, excelente. Son las vocales y las consonantes. Las vocales que representan la salida libre de la voz, porque recuerda que las vocales se pronuncian con la salida de la voz y que cumple la función de núcleo silábico, eje de la sílaba. ¿No? Y las consonantes. Recuerda que a las vocales se les puede clasificar por lo que se conoce como el triángulo Hellwag. Si lo ponemos en la forma parte oral, mira, acá está nuestra boca, la secuencia A, E, I o U, ¿no? Criterios. La clasificación cerradas, IU, semiabiertas, EO, y abiertas A, todo el mundo la maneja. Entonces, San Marcos no te va a preguntar algo que todo el mundo lo sabe. Por donde sí te puede agarrar es por la pregunta de por la posición de la lengua, que es un criterio. Y es que por la posición de la lengua existen las anteriores, E, I, no en este caso. La A es central y las posteriores que es OU. ¿Por qué se le llamaba central? Porque la lengua no se movía. Y cuando tú pronuncias la E y la I, tu lengua se estira hacia afuera, hacia la parte de los labios, los dientes, los alveolos, ¿no? Y cuando tú pronuncias la O y la U, tu lengua retrocede hacia lo que viene a ser la zona del velo del paladar. Por eso es que se le llama anteriores y posteriores. Y por el timbre vocálico existen las altas o agudas, porque si tú escuchas a la I, U, te vas a dar cuenta que su sonido es agudo. Las medias, E, O, y la baja, que sería la A. ¿Cuál es la mnemotecnia para poder reconocer al triángulo Hellwag? Recuerda esto de pi de Goku. Cuando tú dices pi de Goku, estás poniendo las anteriores IE, central A, posteriores OU. Y es más todavía, tú puedes decir, ¿cuáles son las altas, las que se van hasta arriba, la IU? Las medias, la EO. Y la baja, la que no se mueve, la A. Esta pi de Goku. Ahora, las otras son las consonantes. El problema con las consonantes que viene a ser la obstrucción a la salida de la voz y el margen silábico es que no existe la misma cantidad de fonemas que grafemas. Por ejemplo, el sonido de la K puede ser representado por la C, la K, la Q, la X. El sonido de la Ch, fíjate cómo está C con gorrita, es como una H normal. La S puede ser la S con la C, dependiendo del sonido. La J, en ese caso, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces debo tener cuidado. Vamos a la siguiente. Y los fonemas, a eso de ahí después lo vamos a analizar, así que no te preocupes con calma. Y en el caso de los fonemas suprasegmentales son el acento. El acento que representa la mayor fuerza de voz aplicada en una vocal. Por ejemplo, claro, la pérdida, cuando tú dices pérdida y perdida, canto y cantó, amara y amará. Y la entonación, también conocido como tono, al cual hablamos de una curva melódica donde se toma parte la base final, el elemento final, ¿no? Por ejemplo, el tono es ascendente cuando es una pregunta interrogativa directa total, directa con signo de interrogación y total cuya respuesta vaya a ser sí o no. Tú le pones la pregunta, Jefferson, y le preguntas a tu ex, ¿me has extrañado? ¿Todavía me quieres? Entonces, esas son interrogativas y ahí le dice, no, esos son ejemplos de oración interrogativa directa total. Ujú. ¿Por qué? Y- no, no, malos. Ya hiciste aquellas ilusiones para que al final le digas que son ejemplos. En fin. ¿Por qué? Porque la respuesta va a ser sí o no y siempre son ascendentes.
Ahora, ¿cómo reconocer las oraciones que son de entonación o tono horizontal? Porque terminan en puntos suspensivos. No estoy seguro. Te quiero mucho, pero camarón que se duerme con puntos suspensivos, porque se corta la idea de la oración. Ahora, descendentes son todas las demás, que pueden ser las preguntas directas, parciales, oraciones normales que acaban en punto o las exclamaciones. Esas son las descendentes. O sea, más fácil ahí aprenderse en el caso del tono, el ver cuáles son las ascendentes y las horizontales, porque todas las demás que van a ser descendentes. Oposición de los fonemas sementales. ¿Cómo me plantean las preguntas en el caso de acá? Forma base, ojo, forma base. Me van a pedir, escucha, en una oración me dice, marca la alternativa donde hay oposición consonántica. Mesa, meta. La mesa está detrás de la meta. Allí hay sí, ¿por qué? Porque una es la S y el otro es la T, pero ambas palabras tienen cuatro letras. Principio base de los fonemas segmentales, cuatro letras. Si yo digo mesa, misa, la posición acá es vocálica, pero igual tiene cuatro letras, porque, ojo, las dos palabras deben tener la misma cantidad de letras. Ahora, si yo digo mesa, mina, hay oposición, no existe la oposición. ¿Por qué no existe la oposición? Porque acá son dos sonidos diferentes. Y para que hablemos de fonemas, como oposición tiene que ser solo uno diferente, ¿ya? Oposición de... Uy, ¿qué pasó? Mm, ¿Cómo sería entonces la oposición? Acá está que se me escapa. Disculpando el gallo. ¿Cómo reconocer si el acento tiene fonema o no? Tomo mucho y tomó mucho. Si te das cuenta, hay una palabra donde si yo le quito el acento o le pongo una tilde, cambia el significado. Y son oraciones válidas porque yo puedo decir tomo mucho y tomó mucho. En el caso de entonación es que yo le puedo aumentar signos de interrogación o exclamación. Profe, y si yo digo no salí ayer, ¿hay acento? O sea, ¿existe el fonema acento? No. ¿Por qué no? Si salí tiene tilde, sí, pero no se lo puedo quitar. Recuerda que la principal característica del fonema es que es distintivo, que puede distinguir una palabra, una frase, una oración de otra. Y ahí el acento no lo puedo quitar, no puedo distinguir una palabra de otra. En la entonación, me extrañas, sin signo de interrogación, descendente. Ah, no, me extrañas, descendente. ¿Me extrañas? Con esa entonación es ascendente. En estas sí puede haber qué cosa, el fonema entonación, ¿por qué? Porque le puedo aumentar o quitar preguntas. Pero si yo digo, dime qué hiciste, ¿le puedo aumentar signo de interrogación? No, siempre es descendente. ¿Quién no vino? ¿Le puedo quitar signo de interrogación? No. Pero igual, como no es una pregunta total, entonces es descendente. No hay, porque no le puedo cambiar a un ascendente. Es por eso. Hasta acá me detengo, chicos. ¿Se entiende esta última parte? ¿Hay alguna pregunta, duda? Ok. Entonces avanzamos a la siguiente parte. Clase de fonemas, en este caso. Hay una clasificación que es por la zona de articulación. Por la zona de articulación hay bilabial, labiodental, dental, interdontal, alveolar, palatal, velar. ¿Alguien recuerda cuál era la bilabial? Muy bien, ¿no? La MBP o la PMB, etcétera. Dentro de un ratito vamos a hablar de eso. Dentro de un ratito vamos a hablar. En la siguiente diapositiva, creo que si mal no me equivoco, ahí aparece algo para poder reconocer esto, ¿ya? Pero cuando dicen horizontal es que sean, por ejemplo, anteriores o posteriores, ¿no? Porque tomas en eje ahí o el criterio de que, de cómo se mueve la lengua. Si la lengua se alarga hacia adelante, se queda en medio o retrocede. Por eso, María Paula. A ver, continuamos. ¿Y cuál era la labiodental, chicos?
La F, muy bien. Y la dental, la del DT todo o DOTA, ¿no? Dependiendo de cómo querías verlo, ¿no? La interdental, pero no puedo decir la mnemotecnias. La Z, la Z, la Z, la Z. Y la alveolar, SLNRR. Y la palatal, ahí está confundiendo a alguien por ahí la velar con la palatal. Claro, la palatal es chañañay, ¿no? Pero no puedo decir nada, chuyo yuyo, pero tampoco. Ya, pero ya es la che, la ñ, la y y la ella, ¿no? Y la velar, ahora sí. Ajá, que pues, tenían la otra mnemotecnia. ¿Por qué no digo las mnemotecnias? Porque recuerda que la mnemotecnia era pumba, pero también podía decir, porque sé que hay algunos acá que de repente les gusta ese moreno que tiene cara de tortuga ninja. No, profe, no malete a mi ídolo. Bueno, a Mbappé, pues, ¿no? Pero tiene o no tiene algo de, y por eso le llaman a algunos. Tiene algo ahí, no sé si tú lo has visto. Ninja, Torto. No, mentira, mentira. Me cae muy bien Mbappé, ¿ah? Especialmente porque parece que es muy seguidor de Cristiano Ronaldo y no raja tanto de otras personas como otros futbolistas. La labiodental, ¿cuál era la mnemotecnia para recordar la labiodental? Acá sí recuerdas a un moreno alto de casi 2 metros, al Cuto Guadalupe cuando decía, ¿qué decía el Cuto Guadalupe? Mira. Estás recordando Ajá, la fe es lo más lindo de la vida, claro. Exacto, ¿no? Mira que hay algunos que se pusieron a pensar más en el cuto que en la mnemotecnia. Cuidado. Y ahora sí, las dentales, ahí podía decir ese vicio que te voy. Soberbio, exacto. Dota, pero también podías decir o hablar de tu DT, tu director técnico que te enseña cómo hablar, pronunciar, o también tú que te vas por todo. Pues no, profe, yo no me voy por medias, me voy por todo, todo o nada, profe, con ella. Bueno, en fin. ¿Cuál era el interrotal? Bueno, ahí sí la Z, ponemos sí, que no existe, pero bueno, ponemos sí. La alveolar, ahí está. Mnemotecnia del alveolar. Podía ser, claro, loro serrano, sarón raro, ¿no? Voy a poner acá al costadito, ¿no? ¿Alguien recuerda a un loro serrano? El sol narrará, también puede ser, ¿no? Sí, pero cuando tú dices loro serrano, utilizas esa palabra como que por ahí puede ser que también haya alguien muy sensible, ¿no? Uno nunca sabe. Y después aparezco, discriminación, Dios mío. Puede pasar también. Y no era mi intención, yo solamente puse lo que ustedes me dijeron. No era mi culpa. Palatal, ¿cuál era la mnemotecnia de las palatales, te acuerdas? Uy, creo que no se acuerdan. Palatales, palatales, chicos. Nada. 5, 4, 3, 2, 1. Y tiempo, me han roto el corazón. O se me habrá ido la señal de repente. No, porque acá dice que sí hay señal. Era Chuño Yuyo o Chañayay. Bueno, como quieran, igual. La idea es que lo puedan recordar. Y las velares, ahí está. Ya las velares, sí, 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 lo recuerdan, ya. Ajá, acá podía ser El Salvador de la Tierra, Goku X, ¿no? Y mira, te quieres reír de mi ídolo Goku. O también
Tu pata, no voy a decir su nombre, pero cuando se molesta dice, ¡carajo! ¡No me ven! A ver si Vicente. Sí, ese es Maicelo, ¿no? María seña. Bueno, en fin. El detalle está que todos estos se basan en dónde, en qué punto se da la zona donde se da la obstrucción, que puede ser una de las que estamos mencionando, aparece en el gráfico. Pero hay otra clasificación que es por el modo de articulación. Y por el modo de articulación, nosotros vamos a hablar de las oclusivas, fricativas, africadas, laterales, vibrantes y nasales. A ver, ¿te acuerdas de las oclusivas? ¿Cuáles eran las oclusivas? Ajá, BDG sonoro, PTK, sordo, BDG sonoro, PTK, sordo. Bueno, en fin, la BDG, PTK. ¿Y las fricativas? Ajá, muy bien, sí. ¿Y las africadas? Solamente era una, la che, ¿no? La che, la che, la che. ¿Y la lateral? La L y L, ok. La vibrante, dame un rrr, un qué, un grr. Claro, puede ser la R o la R, ¿no? Y puede salir ahí, ¿no? Y la nasal, la M Ñ N, ¿no? Ahora sí, para recordar cuáles eran las mnemotecnias. ¿Cuál era la mnemotecnia de las oclusivas, te acuerdas? Bodega Pituca. Por favor, yo no voy a ir a cualquier bodega, yo voy a una bodega Pituca, ¿no? O sea, conmigo no va eso de acá de bodega simple, pues, obvio. ¿Y las fricativas? Ponlo nomás lo más parecido, porque dice que hay algunos que no, ¿no? Podía decir Foxys, claro, o Yes Jefazo, ¿no? En ese caso, no hay ningún problema. Yes Jefazo, Foxys, cualquiera de los dos. Ujú. La cosa es que recuerde los sonidos que represente, la letra que represente. Y la fricada, cuando las chicas quieren algo, ponen cara inocente, tierna, y te dicen, chi, y ya caíste, varón, ya fuiste, ya fuiste, ya su carita, ya, con eso ya se llevó tu billetera y todo lo demás, ya. Profe, le pasó mi esposa, pues, ya. Eso es lo malo de ser casado. Ya ahí mi esposa aplica todo conmigo, ya. Ya. Continuamos. Vibrante. ¿Cuáles eran las vibrantes? No, mi esposa está en una habitación al costado, está escuchando otro, supongo, ¿no? Mañana, si pone divorcio es por culpa de ustedes, porque me hicieron hablar, ¿ya? Muy bien, vibrantes raro, raro. ¿Y nasales? ¿Cuáles son los nasales? Mañana, muy bien. M, Ñ. La palabra que remarca el mandamiento máximo de la procrastinación. ¿Cuándo acomodarás tu cuarto? Mañana lo hago. Repasa, mañana lo hago, si falta. Mañana, en verdad. En verdad, todavía con cara seria, ¿no? Por la vibración de las cuerdas, sordas, sonoras, ¿no? Uy, no, retrocede. Tú no has visto nada. ¿Cuáles eran las sordas? Donde no vibraban las cuerdas vocálicas. A ver si te acuerdas. Muy bien. Ah, creo que hay una nueva mnemotecnia, puede ser. Ajá. Sí, pues acá había dos, sordas y sonoras. Como tiene menos, la más fácil es inventar una mnemotecnia para las sordas. La tradicional es jefe choca zapatos, ¿no? O jefe choca su zapato también podía ser, ¿no? Pero por ahí alguien me ha puesto una mnemotecnia nueva. ¿Cómo es la nueva? A ver, para ver. Algo vio de Pituca con más Fox, algo por el estilo me pareció.
Pituca sí con Fox. O Pituca saca Fox. Algo por el estilo, pues. El esto de la mnemotecnia, chicos, Pituca saca Fox. Puede ser, ¿no? Ajá. El hecho de la mnemotecnia significa que, ojo, si me sirve y lo puedo recordar, utiliza cualquiera. Ahí no, yo no me cierro en nada. La idea acá es que ustedes ingresen y si me puede sacar un pequeño cómputo ahí, mejor, ¿no? Mira que hace tiempo que ya no saco ningún alumno con cómputo. Claro, el último fue 2016, 2017, hace 8 años más. Estoy en sequía, Dios mío. Otro, por la cavidad de resonancia. ¿Cómo sería por la cavidad de resonancia? Acá están los nasales y los orales. Y ahí es más fácil, ¿no? Nasal, mañana. Oral, todos los demás. Todos los demás. Vamos acá. Hasta acá, chicos. ¿Alguna duda, pregunta, algo que no se haya entendido? ¿Se recordó todo esto? ¿Sí? Ok. Ah, ahí está la mnemotecnia que faltaba. ¿Cómo se da la oposición de los fonemas vocálicos, chicos? Ahí va a depender mucho de la persona que quiera plantear la pregunta. Quiero que entiendas bien. Ahora, si me dice que el criterio es por la posición horizontal de la lengua, posición de la lengua, ojo, ¿cómo sería en el caso de luna lona? ¿Qué vocales son luna lona? Posteriores, ¿no? O sea, que hay una oposición posteriores. Y si dijera mesa misa, ¿qué sería mesa misa? Anteriores, muy bien, sí. Y masa mesa, acá ya no puedo mencionar uno solo porque está en dos grupos. Entonces, ¿qué sería el primero y qué sería el segundo? Muy bien. El primero sería uno central y el otro sería anterior. O sea, hay una oposición de fonemas, sí, pero ya no están en el mismo grupo de la posición de la lengua. ¿Hasta ahí se entiende esa parte? Ok, 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 ok. ¿Ya? Ahora, cuando son consonantes puede pasar también lo mismo. Si yo pongo, por ejemplo, un criterio, que es la zona de articulación o punto de articulación, pesa, besa, ¿cómo sería? No, eso es por el modo de articulación. Quiero la zona o punto de articulación. Muy bien, Alejandra. Estaríamos hablando de bilabiales, bilabiales, pero eso no va a ser siempre, porque puede ser que me pongan otras donde no coincidan los dos, que me digan santo tanto. ¿Qué sería el caso de santo tanto? ¿Qué sería la S por ese criterio y la T por el otro criterio? Muy bien, alveolar y dental, recuerda la mnemotecnia, salón raro y todo o dota, ¿no? Aptitud, actitud. ¿Cómo sería en el caso de aptitud y actitud? P, pumba, bilabial, muy bien. K, no es palatal. K, ga o ajá, muy bien. Velar, velar, bilabial, velar. Y si fuera luna tuna, ¿qué sería la L? Salón raro. ¿Qué sería la T? Todo. Entonces también sería ahí alveolar y dental. Reja, teja. ¿Qué sería la R? Alveolar, salón raro, muy bien. ¿Y la T? Otra vez dental. Manta santa. ¿Qué sería la M?
Bilabial. Ah, ya se me escapó la S alveolar. Bueno, ya igual. Y si yo digo ají aquí, velar esa. Profe, pero usted dijo que tiene que haber la misma cantidad de fonemas, ¿sí? En ají hay tres, sí. Y en aquí hay cuatro. No, ten cuidado. Porque recuerda que en aquí, ¿qué cosa hay? Acá hay un dígrafo. ¿Y ese dígrafo qué representa? Representa solo un fonema. Y como se representa un solo fonema, entonces sería ¿qué cosa? Si hay oposición de fonemas velares, ¿no? Y si yo digo chancho, gancho, piensa, ¿qué sería la che y qué sería la g? La che es palatal y la g es velar. Ujú. Ahora, no podemos ligarnos a solo un criterio, porque podrían preguntarnos por otro criterio. Por ejemplo, por el timbre vocálico. ¿Cómo sería por el timbre vocálico? La O y la U. Acá ya no están en un solo grupo. ¿Cómo serían respectivamente? ¿Qué sería la U y qué sería la O? Respectivamente. Pide Goku y U, E, O, A. Muy bien, sería una alta y una media. ¿Y cómo sería en el caso de mesa misa? Media alta, muy bien, sí. Y si yo digo masa mesa, baja media. Pongamos ahora sí que sean del mismo grupo. Y si yo digo, por ejemplo, misa musa, ¿qué serían las dos? Las dos serían altas, ¿no? Entonces podrían estar así. Acá me equivoqué. Acá debió ser por el modo, perdón. Si estaba con algo de sueño, pues imagínate. Y si digo el modo de articulación, ¿cómo sería si yo te digo a ti pesa besa? Ahora sí puedes decir, hace rato me dijiste. Oclusivas, ajá. Y si digo santo tanto, muy bien, la primera es fricativa y la segunda es oclusiva. Excelente, ¿sí? Porque ahí entra Foxys o Yes Faso y Bodega Pituca. Aptitud, aptitud. La P y la K. Oclusivas, oclusivas. Ojo, recuerda que cuando esto me aparezcan en oraciones, como pregunta, me va a aparecer en oraciones. No va a aparecer así palabras, así, ¿no? En oraciones. Y si digo luna tuna, ¿qué sería la primera y qué sería la segunda? Lateral oclusiva, ¿no? Ujú. Y si yo digo reja teja, vibrante y oclusiva, ¿no? Ujú. Manta santa, nasal fricativa. Ají aquí,
Ají, J, piensa. ¿Dónde me parecía la J? Yes, jefazo, Foxy. Muy bien, fricativa, oclusiva. Ujú. Y chancho, gancho. Ajá. Africada, oclusiva. Entonces, hasta ahí entiendes más o menos cómo pueden venir las preguntas. No es que te van a poner siempre de un mismo grupo. Te podrían poner donde la primera sea bilabial y la segunda sea labiodental. Te pueden poner así. Lo ideal sería que te ponga uno solo, porque ahí sí la mnemotecnia sirve. Pero ahí tenés que buscar las formas ahí. Ahora, oposición de fonemas suprasegmentales acento. Acá lo que me interesa es reconocer si el acento me funciona como fonema o no. Si yo digo tu amigo estudiará mañana, ¿funciona el acento como fonema? En la número uno, ¿tú qué dices? ¿Sí o no? Ya, Jefferson me dice que no. ¿Qué opinan el resto? Y tienen razón. ¿Por qué? Si yo le quito la tilde estudiara, diría estudiara, pero estudiara, pero la oración ya no tendría sentido. Y si le pongo una tilde a tú, tampoco tendría sentido. Y en la segunda, no funciona, ¿no? Y en la tercera sí, porque yo le puedo quitar la tilde a la este. Estudié, estudie. Ujú, sí funcionaría. Y en la cuarta, también, ¿no? Porque yo le puedo quitar la tilde y decir como una orden, no compre ese libro. Y en la cinco, no, pues no. Mm. Y en la seis, tampoco. Aunque la palabra público, publico y publicó tiene tres formas, no le puedo cambiar la tilde, porque cambiaría el significado. Eso no. Y en la siete, sí, ¿no? Porque ahí sí a la palabra que yo le puedo quitar o aumentar la tilde y en ambos sentidos tendría un significado. Entonces, se entiende cuando, si me ponen la oración, marque la alternativa donde el acento cumple la función de fonema, sería, ¿qué es lo que tengo que buscar en esos casos? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Ok, ok, ok. Oraciones. Ahora, cuando me ha venido como la pregunta del tono, ha sido reconoce si es ascendente, descendente, horizontal. Pero también ha venido si cumple la función de fonema, ¿ya? Primero vamos a poner acá al costadito si es ascendente, descendente, horizontal, ¿ya? Hiciste tu tarea. ¿Qué sería? Ascendente, descendente, horizontal. Des- descendente. ¿Por qué sería descendente? Porque termina en un punto, ¿te acuerdas? Entonces vamos a poner acá debajo, al costado una D de descendente, ¿ya? Ahora, claro, claro. Recuerda que para que sea ascendente tiene que ser interrogativa, siempre interrogativa directa total, interrogativa con signo de interrogación cuya respuesta sea sí o no. ¿Ya? Exacto. Ahora, la pregunta que yo te hago es la siguiente. A esta oración hiciste tu tarea, ¿le puedo aumentar signo de interrogación? Sí. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿puede convertirse en un fonema de entonación? ¿Respuesta o de tono? Sí. Ok. ¿Por qué? Porque si yo le pongo entre signo de interrogación, ¿la convierto en qué? En una ascendente, en una interrogativa directa total. Muy bien. Vamos a la número dos. Dime, ¿qué harás hoy? ¿Esta qué clase de oración es?
Descendente, muy bien. Es una descendente. Ahora viene la pregunta. ¿Le puedo aumentar signo de interrogación? Desde el principio, ¿le puedo aumentar signo de interrogación? ¿Sí? No, Alejandro, en ese caso no, pues no, no. ¿Y por qué no? Es que ya está como una pregunta, una oración interrogativa indirecta. Indirecta, exacto. Como es indirecta, no le puedo poner los signos de interrogación por su formato que tiene. Entonces, no lo puedo aumentar. Carlos volverá, pero horizontal. Muy bien, es horizontal porque está terminando en signo de punto suspensivo. ¿Le puedo aumentar signo de interrogación? No, pues ilógico, pues profe, no. Exacto, entonces se permanecerá en horizontal. Trajiste tus libros. ¿Qué oración sería esa? Ah, esta sí es ascendente. Pregunta, ¿le puedo quitar los signos de interrogación? Ojo, sin signo de interrogación, obvio que va a tener otro significado. La pregunta es si se le puede o no. Si saldría una oración lógica o no. Sí, 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 sí. Entonces, porque sin signo de interrogación, esto se convierte en ¿qué? En descendente. Porque yo te digo, ¿trajiste tus libros? Te estoy preguntando. Pero yo también puedo afirmar, trajiste tus libros. Qué bueno, ¿ah? Trajiste tus libros. Ajá, referencial. Muy bien, Jefferson. Siguiente. ¿Quién olvidó la tarea? Descendente. Sí, porque es una pregunta. Y ahí viene la pregunta. ¿Le puedo quitar los signos de interrogación o de alguna forma transformarlo en ascendente? No, pues no. Ok. Compro ese muñeco. ¿Qué sería eso? Descendente. ¿Le puedo aumentar signo de interrogación? Ahora, este tiene una peculiaridad. Exacto, Jefferson, me quitaste las palabras. Ajá. ¿Cuál es la peculiaridad de esto? La peculiaridad de esto es que esto vale por dos. ¿Y por qué por dos? Porque es acento y tono. Tiene los dos al mismo tiempo. Ajá. O sea, yo le podría poner compró ese muñeco como afirmación y compró ese muñeco como una pregunta. Entonces tiene doble. Ese es en el caso de esta. ¿Ya? Vamos a la 7. ¿Qué clase sería la 7? Descendente, descendente, descendente. Muy bien. Pregunta, ¿se puede cambiar o no? Sí. Ok. Le pongo los signos de interrogación y lo convierto en ascendente. Hasta ahí, chicos, ¿se entiende? ¿Se entiende cómo funcionan en el caso de los suprasementales? ¿Sí? Ok, ok. Pero si yo digo, ojalá ella vuelva, ¿puedo ponerle signo de interrogación? Como que ella pierde un poco la lógica, ¿no? Por eso, justamente, si tiene lógica el ponerle o no, el ponerle o no. Porque las oraciones desiderativas igual son descendentes, pero si tiene lógica, si ves que hay alguna desiderativa, pero que le pueda aumentar signo de interrogación, ya pues ya cambiaste. Pero la mayoría no, no van a aceptar ese cambio. Ujú. Continuamos entonces. Ah, me olvidaba, ¿no? Existe algo que recuerda que es el alófono. Por ahí creo que le han puesto una pregunta, dos preguntas acá. ¿Qué cosa es el alófono? Mientras que nosotros en nuestra mente la N siempre es alveolar porque ese es el sonido ideal que tiene, la N alveolar. eh, ¿Qué sucede? La N, en cambio, se puede convertir en qué cosa? Eh, Puede asumir como fono otra naturaleza. Por ejemplo, cuando tú pronuncias panca, te darás cuenta que tu lengua no toca el alveolo.
la ranura detrás de los dientes. Si no se pega a tu boca, panca, a la parte inferior, esa N como fono es velar. En santo, tu lengua no toca el alveolo, sino toca el diente, santo. Esa N es dental. Nena, ahí sí toca el alveolo. Ahí sí la N es normal, es una N alveolar. Ujú. Solamente eso para recordar un poco. Profe, ¿ya han venido preguntas sobre alófonos en examen de admisión? No, en ningún examen de admisión. ¿Qué es la sílaba? La sílaba es la unidad de pronunciación mayor al tono que toma como base, en este caso, se toma como la base de la pronunciación. Ah, no, perdón. Antes de entrar, hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta, duda? ¿Algo sobre fonología? Ya, ok, continuamos. La sílaba es la unidad de la pronunciación, mayor al fono, toma como base la pronunciación, son las diferentes emisiones de voz que producimos al articular la palabra. Recordemos que los elementos de la sílaba son las vocales, que representan la sílaba, y las consonantes, que representan la cabeza y la coda, dependiendo de su ubicación, ¿no? Sus partes son los márgenes silábicos, que son las consonantes, que son un elemento no obligatorio, y el núcleo silábico, que es la vocal, o son las vocales que sí son obligatorios. Si yo digo la palabra pan, que es monosilábica, la P es cabeza y es un margen silábico, la A es cima, que es el núcleo silábico, la N es coda o margen silábico, ¿no? Si yo digo aire, ay, como solo tiene vocales, será cima núcleo, dos vocales como núcleo, diptongo. Y en caso de ere, solo tiene la R como cabeza o margen y la E, que es la vocal, como cima o núcleo. Ujú. Ahora, existen varias clases de clasificaciones para sílaba. Las que me han venido en examen de admisión es la de sílabas tónicas, que también llamada acentuada, y sílaba átona inacentuada. Sílaba abierta o libre, que es la que acaba en vocal, y sílaba cerrada o trabada, que acaba en consonante. Si me dicen analiza la palabra cantante por el acento y por terminación. Por el acento cantante, la T tan sería la sílaba tónica y las otras dos son las sílabas átonas. Pero en el caso de can, como acaba en N, es una sílaba átona trabada. Tan, como acaba en N, es una sílaba tónica trabada. T, como acaba en vocal E, es una sílaba átona libre, ¿no? Que es la clasificación que se ha combinado y que ha venido un par de veces en examen de admisión. Sin concurrencia vocálica, nosotros a la sílaba normalmente le decimos monotongo. ¿Por qué? Porque solamente tiene una vocal. No hay concurrencia. Pan, la vocal está aislada, casa igual. Si digo camino, está en la misma secuencia. Pero cuando yo encuentro que hay dos vocales juntas, sea en la misma sílaba o separadas, entonces voy a decir que hay concurrencia vocálica, ¿no? En este caso puede ser el grupo homosilábico dentro de una misma sílaba. Yo puedo hablar de los diptongos, dos vocales, como por ejemplo el diptongo creciente, hielo, ciencia, canción. Ojo, cerrada abierta, cerrada abierta, cerrada abierta, cerrada abierta con tilde. Decreciente, abierta cerrada, como aire, óigame, peine y volei. Abierta cerrada, abierta cerrada, abierta cerrada, abierta cerrada. Homogéneo cuando las dos son cerradas pero diferentes. Ciudad, construido y concluido. Ciudad, concluido y destruido. Y ojo que en destruir hay una tilde que no afecta normalmente si es que aparece en el diptongo homogéneo. Ujú. Ahora, si es triptongo, tres vocales, secuencia cerrada, abierta, cerrada. Yoides, guau, Uruguay. Cuando hay un grupo heterosilábico, es que van a separarse las vocales en diferentes sílabas.
Y acá nosotros vamos a hablar del hiato, que puede ser el hiato común o simple por su naturaleza vocálica. Si tengo dos vocales abiertas, se separan. Así, por ejemplo, yo puedo decir caer, beodo. Y si son dos vocales cerradas repetidas, se separan. Tito, chita. En el caso del hiato central o adiptongo, se separan por el acento. Si tengo una vocal cerrada con una vocal abierta y la vocal cerrada tiene tilde, hiato acentual o al inverso. Si yo puedo decir la palabra río, pedía, o en el otro caso, caída, oído. Mm. ¿Cuándo aprendiste a silabiar? ¿Te acuerdas cuando tu mamá te pegaba y te decía, te dije que no podías salir a jugar porque estás castigada? Si no te pegaron así, no has tenido infancia. No, mentira. Aunque parezca mentira o broma, mi mamá no solo una vez un matamoscaso, una vez en la vida, pero con mis hermanos sí, ella se mandó con todo. Separación silábica, ¿ya? Para acabar, ¿cómo separamos las sílabas? Este es algo que esta última semana hablaba con algunos alumnos, ¿no? La técnica del colegio que era de las palmadas, ¿te acuerdas? Amigos, casitas, vistazos, antes. Eso me sirve cuando son monotongos, cuando la sílaba es normal. Pero si fueran diptongos y triptongos, ajá, ajá. Recuerda que no se pueden separar. Anciano junto. Paraguay, triptongo junto. Paciencia. Tengo diptongo, se junta. Y para separar yatos, caída, yato se separa. Aéreo, doble yato se separa. Caótico se separa. Recuerda que el H es Buda y no impide diptongos, triptongos o hiatos, pero que es una consonante. Ahumado. Profe, pero el H está al medio, pero es un diptongo. Saumerio, igual, el H está al medio, no afecta. Ahora, acá hay un hiato, pero el H está al medio, no afecta en nada. Consonante entre dos vocales, la consonante pasa a la segunda. Por margen silábico, a ver, Yadira, ¿quién está ahí toda traviesa? Mm, continúo. Por margen silábico, normalmente cuando hay una consonante entre dos vocales se pasa a la segunda. Si yo digo acá, la CS pasa frente a la A, un ratito. Si digo haces la S con la E, subordinar la B con la O, desatar la S con la A. Profe, una pregunta. Creo que acá no he puesto los marges silábicos. Una excepción, pero es por fonética, no por ortografía, de las palabras deshielar, deshiervar y deshuesar, que se separarían así. Pero ese es por fonética, no por ortografía. Y es que existen tres clases de sílabas, ¿no? No lo he escrito, pero lo menciono. La sílaba fonológica que va entre fonemas, entre las barras, la fonética que va entre corchetes y la sílaba ortográfica que es la normalmente escrita. Ahora viene para ustedes, para que ellos no se duerman, para que ya no me escriban nada acá. No voy a decir nombre, ya dirá de algo por ahí. Ujú. Sí, yo sé que a veces somos juguetones. Sepárame la palabra inhumano. ¿Cómo separarías la palabra inhumano? Muy bien, gracias, Arami. Gracias, Alejandra. ¿Y en inhumano hay algo, diptongo, triptongo, yato, algo por el estilo? ¡Guau! Se me escapó. Perdón, ahora me vas a decir precoz, profe. Usted acabó y yo recién estaba empezando, no es posible. No, no hay nada, no hay nada, no hay nada ya. Ujú. ¿Qué vamos a hacer? Pues a veces se escapa, pero... Desadaptado, separa desadaptado. Muy bien, Arami. Muy bien, Amy. Tamara, Yair. Ujú.
¿Y en desadaptado hay algo? No, nada. Ok. Ahora separa la palabra preuniversitario. Ah, no caen. No caen. Se hacen los difíciles ya muy bien. Preuniversitario. ¿Y en preuniversitario hay algo? S- Si me pone diptongo, significa que solamente hay uno. Ahora sí. Un diptongo, dos diptongos. Ok, ok. Y es que cuando tú aprendes a separar las palabras, ahí los reconoces más. Siguiente palabra, exhumar. Ya. ¿Y hay algo en exhumar o no hay nada? Nada, ¿no? Ya. Preinca. ¿En preinca hay algo? ¿Cómo que nada? Sí hay. Acá está. Yato, ¿no? Sí, sí. Gracias, Paula. Continuamos. Preincaico. Ujú. Ahí está la diferencia, una tilde, ¿no? Porque cuando digo preincaico, preincaico. ¿Y en preincaico hay algo? Dos diptongos, muy bien. Siguiente palabra antiaéreo. Por ahí alguien ya cayó ya. Ya vi, por hacerlo rápido. No soy el único precoz. Ujú. Jefferson, ¿tú? Oh, Jefferson. Bueno, el otro Jefferson sí lo hizo, ¿no? Pero bueno. Sí, la respuesta es que en este IA hay un diptongo. Ajá. Entonces acá, en antiaéreo, ¿qué hay? ¿Qué encuentras en la palabra antiaéreo? Ajá, diptongo y dos yatos. Tengo el yato del tía, perdón, diptongo tía, perdón, el yato AE y el yato EO. Continuamos. Truanes. Chubidubidubidam, chubidubau. Truanes, muy bien. ¿Y qué hay ahí? Diptongo. Ujú. H muda. Antioxidante. Tio. ¿Qué sería esto? Un diptongo. Continúo. Semiautomático. Muy bien. ¿Qué hay ahí? Triptongo, ¿no? Triptongo, sí. Bioingeniero. ¿Qué hay en bioingeniero? Triptongo y diptongo, chicos. Chicos, por el tiempo, porque yo veo que ustedes lo están haciendo bien, pero por el tiempo, tú sabes que no quiero que me gane y quiero resolver todos los ejercicios. Yo resuelvo estos últimos, ¿no? Ujú. Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna duda, pregunta, algo, no sé?
Ya, un par de palabras quiero aumentarle, pero para aumentarle tengo que achicarlo porque si no va a faltar espacio. Ya. ¿Cómo sería la palabra leíais? ¿Cómo sería su separación, chicos? Le y ais. Ok. Y en el caso de esta, bueno, casi tengo que comentarlo un poco. ¿Qué habría? Un yato, dos yatos. Dos yatos más un diptongo, ¿no? Ya, ok. Solamente eso para remarcar, porque recuerda que una vocal puede ser parte de doble yato. Una vocal puede ser del yato a un diptongo, pero no puede haber una vocal dentro de dos diptongos. Y ahora sí, entonces, creo, si más no me equivoco, nos pasamos a resolver. Cierra los ojos. Cierra. Y ahora sí, ábrelos. No, pues, ya pues Jefferson, ya haciendo trampa también. Te dije que cerrar los ojos, ni siquiera ya paso, ya está diciendo la clave ya. Ay, Dios mío. Ya, en la uno, la gramática normativa tiene como objetivo ¿cuál es? Ay, Alejandra, Daniela, también ya. La clave es enano, sí. ¿Por qué? Porque prescribe, da normas para la forma correcta de hablar y escribir. Dos, muy bien, ¿no? La clave sería esto, ¿no? Porque si nosotros analizamos mi Charlie, pescado, vamos a la tres. Como dice desplazamiento horizontal de la lengua, tendría que ser o anteriores, o central, o posteriores, ¿no? Si yo digo lema, lima, cumple, porque ambos son anteriores. Si digo puro, poro, cumple, porque ambos son posteriores. Si yo digo sumo, somos, posteriores. Aprisa y apresa, anteriores. Pero en el caso de aparta y aporta, no. No. Como ustedes han marcado, la clave sería casa, casa, casa. Vamos a la siguiente, a la 4. Van 3, 4. Mínimo tienen que responderme 5 para poder hacerlo. Y todavía vamos 4. 5, 6. Ya bueno, ahora sí se cumplió el requisito, ¿no? ¿Qué me dice acá la premisa de la pregunta? Que coinciden todos los fonemas salvo en uno que permite distinguir las letras como caso de pato y gato. Presenta palabras que cumplen la condición. ¿Acaso en el ocaso? Tengo caso y tengo caso. Ya, pues cumple en este caso. El hijo de Charlie dijo que sería arquitecto y lo es. No cumple, ¿no? Profe, pero hijo dijo, lo que pasa es que en dijo hay cuatro fonemas, en hijo hay tres. No es que haya una diferencia y uno de más es diferente. Y en la tres, tampoco. Y en la cuatro, sí.
Tengo manera y macera. Clave enano. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Vamos con las 5. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuando dice equipo descendido, la I representa la vocal alta, es anterior y todas las vocales que son siempre sonoras, porque en todas las vocales vibran las cuerdas vocálicas. Vamos con las 6. Creo que están haciendo rápido, me sorprenden. Ujú. Me dicen que la clave es dedo. Torreón, tengo la O y la E. La O es media posterior, sí es media posterior. Y la E es media anterior, sí. Sí, sí. Las anteriores eran IE, las posteriores eran OU, cumple. Vamos con la 7. Sí, la respuesta de la 7 es la letra C, no en ese caso, ¿no? ¿Por qué es la letra C? A ver, vamos a ver. Claro, porque representa la salida del aire pulmonar. Tanto las vocales como las consonantes van a representar eso. Y es algo que tengo que marcar. Ujú. Vamos a la siguiente. 8. La clave sería la letra C, me dices, ¿no? Acá es un análisis de todas las letras, ¿ya? Que aparecen el, Perú, toda máquina. Alveolar hay 3. Dental solamente hay 2. Labio dental, no, no veo ninguna. Sonoro, 3, 4, 5. Hay 5. Velar, una. Y alveolar, 3. Entonces, ¿cuál es la clave? La C. La C, la C, la C. Ya, vamos a la siguiente. Clave es la E, me dices, ¿no? A ver. Mnemotecnia para recordar, bodega pituca, porque acá me aparece tanto la P como la K. Entonces la clave sí es la E oclusiva. Ujú. Vamos a la 10. Ya. Ujú. Cuando responde varias las personas la pregunta, me siento muy feliz. En serio. A ver, vamos a analizar. Alveolares, salón raro, tengo NL.
N, solamente tres. Descartado. Dentales, dota, ninguno. Bueno. Un labio dental. A ver, labio dental, F, nada. Dos exclusivas, bodega, pituca. Ya tengo B, B y V, nada. Cuatro bilabiales, M, B, B, V, clave enano, ¿no? Analizamos esto y la clave es enano. Vamos con la 11. Claro, esta X ya lo hemos visto, representa el sonido de la J, el sonido de la J, o el de la G frente a la E o frente a la I, o también el de la X si suena como J. Y la respuesta es entonces, jamás, Jimena, juntos, México, geranio, girasol, página, y ahí está página. Ujú. Casita. Vamos con la 12. Claro, pues si alomorfo es de morfemas. Sema es de semántica. Tecnolecto es el dialecto técnico de los profesionales, ¿no? Alófono. Siguiente. Marque la alternativa conceptualmente correcta respecto a los fonemas suprasegmentales. La respuesta sería, ya. La respuesta acá es la que ustedes han marcado, ¿no? Ocurre en sintonía no solo con los vocálicos, sino también con los consonánticos, ¿no? Pero más que nada el acento por vocálico, y por eso está bien que pongan ahí la palabra vocálico. Ujú. Vamos con la 14, une columnas. Ah, Me pone feliz el ver al ver tantas respuestas, ¿sí? A ver, vamos a ver si es correcto, si es la D o no. Uno D. Sí. Fonema segmental es aquel que presenta las vocales y las consonantes. La 2 sería la E. Y suprasegmental ocurre en simultaneidad con las vocales, ok. La 3 sería la B. Ujú. Destaca la intensidad de la voz. La entonación sería la A. Y ahí hay algo que destacar, ¿no? Chicos, la cantidad o duración es la longitud de pronunciamiento de un sonido. Ya en el caso del castellano, en el caso del castellano no funciona como fonema, pero sí funciona como fonema en otras lenguas. Por ejemplo, en el caso del latín. En el latín existe la A breve y la A larga, la E breve y la A larga. Ahí sí la duración enmarca un significado, una palabra diferente. Pues si digo mesa, mesa, igual es la misma palabra. En el castellano no marca eso. Vamos a la 15. Ujú. Excelente.
sería dedo, ¿no? Puedo quitarle yo la tilde, puedo aumentarle la tilde, pero registra, no existe registrar. Bueno, al menos en el castellano peruano, ¿no? Porque creo que los argentinos sí dicen eso. Lanza, lanza. Los argentinos creo que sí dicen de esa manera, pero nosotros no, así que en la E. Sí, pues, si analizamos la última oración, esta última, de acá hasta acá, es descendente porque es una pregunta, pero perdón, es ascendente, perdón, es una pregunta que implica sí, ¿no? Pero las otras dos, pongamos acá al fin, las otras dos son oraciones normales que terminan en punto, entonces tienen que ir con ¿qué? Descendente. Ujú. Vamos a la 17. Chicos, acá habrían tres claves si uno se pone a analizar. Ya lo del tono. Por eso he lamentado la palabra solamente. Solamente tono, ya no acento. Si solamente fuera tono, ¿cuál sería la respuesta? ¿Ya? Sí, la clave ahí sería la B. Porque aunque la A podría ser, pero yo también puedo quitarle la tilde y puedo decir copie el tema. Igual que acá, compro dulces, ¿no? Le puedo quitar. Pero acá no le puedo quitar la tilde, entonces solamente la entonación es lo único que funciona como, o el tono funciona como qué, como fonema. Ujú. Para que haya una clave, porque si no habría tres claves, ¿no? Vamos con la 18. Me dices besito, o sea, que sean los dos. Ajá, claro. Practicó danzas folclóricas tradicionales. Calculó, calculo. Ujú. Y sí, por favor, cuando ya dominas un tema, ¿qué explicar? Ya lo dominas. Le puedo quitar el acento, le puedo aumentar o quitar los signos de interrogación. Ujú. Vamos con la 19. ¿Cuándo era tonal ascendente? Primer requisito, signo de interrogación. Con eso muere, muere y muere. Segundo requisito, cuya respuesta sea sí o no, porque tiene que ser directa total. Exacto, exacto. Vamos con la 20. ¿Mm? Ingresará si es tú, Díaz. Esa es una libre. Sería tónica libre. Reelegirán. Nan. Esa sería una tónica trabada. Ujú. ¿Sabes cuándo comenzó la corrupción? No, pero corrupción a tona trabada. Manuel estudia ingeniería. Eso sería una tona libre. Y tu clave es dedito. Ujú. Ya. Acá
Ya has marcado la C, es correcto. Veamos por qué. La E, plan, es una sílaba tónica. Esta en la A, sílaba fonológica porque están entre las barras diagonales. La D sería pal, tas, trabadas. La B, sílabas ortográficas, viudas. Y en célula todas son sílabas libres porque son vocales, terminan en vocales. Ujú. Vamos con la 22. Ya. Me dicen que la clave es la A. Sí, ¿no? Y acá está la separación. Podría traer consecuencias desagradables, no averigua el autor de esas noticias falsas. Y bueno, pues sí. Tienes razón, son 30. O sea, no voy a, en este caso, además que lo puedes corroborar cuando lo veas. Vamos con la 23. Ujú. Respuesta. Jesuita. Guardia. 100 pies, ahí hay doble. Cuídate y uno. Aura y uno. Arruinado y uno. Destruido uno. Pacá y uno. Cigüeña otro. Sausto otro. Altruista otro. Piurano. Pingüino. Eso. A ver, vamos a ver si es correcto o no. Primero sería fray. Ah, no, historia. Fray. Religioso. Guatemalteca. Consciente. Muerte. Conocimiento. Clave 7. ¿Sí? 25. Tengo una duda, chicos. ¿Les ha salido con esa marca rojita en el material? Ah, Ay, bueno, ya no importa. Ya con eso ya regalaron, pues. Aunque podrían caer por ditongos, ¿sabes? Es como que el chico que te dice, te invito a ver Netflix a mi casa, pero no tengo internet. Ya de solito se está delatando, ya que quiero. Ay, Dios mío. A ver, los diptongos serían acá, Venezuela, vieja, Sion, fue. Esos son los yatos, que son los yatos comunes o en este caso simples, y este de acá sería el yato central. Entonces la clave, claro, por ahí está diciendo que era casa. Se consideran 8 diptongos, hay 3, 4, 5, no, no hay 8 diptongos. Solamente hay 6 diptongos. Los diptongos se asientan al 6, sí. Se contabilizan 3 yatos, sí. Ah, solo existen yatos simples, no, porque país es yato central. Y en la 26, ujú,
Vamos a ver qué dice el resto. A ver, vamos a ver. Y si te dijera que sí, clave, sugerencia. Ah, constitucionalista. We, Willax. Respetar que se pronuncia como we. Medios, mafia, parlamentaria, gobierna, defienden, constitucionalidad, medio, ambiente. ¿Cuántos hay? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí habría. Ujú. Y los dos yatos, ¿no? Mm. ¿Recuerda? De repente, un ratito el anterior. Un ratito, fin de la presentación. Si yo te pongo, porque siempre es bueno recordar esto, palabras como web, hay diptongo. Un ratito está guardando. Y ahora sí. Diptongo. Pero si yo digo wagneriano o Wagner, mejor dicho, no hay. Y eso se debe a que cuando una palabra proviene del inglés, normalmente la pronunciación de la W, ¿cuál es? La de U. Pero si proviene del alemán, la pronunciación de esta, ¿cómo se llama? W, lo pongo acá para que sea más entendible. ¿Cómo va a ser? Va a ser como una B, ¿ya? ¿Hasta ahí se entiende esa parte, chicos? No, no ha venido así en examen, pero sí lo he visto, y acá sí te repito, sí lo he visto en los exámenes de cambio de carrera. En cambio de carrera ya dentro de la universidad, sí he visto eso. Algunos chicos me han mostrado, pero no en examen de admisión. No lo he visto en examen de admisión. Así que tranquilo en esa parte. Ujú. Continuamos con la 27. Me decías que la clave es la C, ¿no? Vemos los hiatos. La clave es la C. Vamos con la 28. Ujú. La clave en la 28 es la letra E. E. Sí, ¿por qué? Me está pidiendo que tenga hiato, diptongo y triptongo. Acá está el hiato, acá está el diptongo y acá está el triptongo. Entonces cumple con la secuencia que me pidieron. Ujú. 29, sí, la clave, ¿cuál sería? Sería beso, borracho, ¿no? Acá se debió separar esto, acá se debió separar esto y eso. Bueno, y la última, casa, ¿no?
Esto debió estar junto, esto debió estar separado, esto debió separarse por acá, esto debió estar junto, debió estar esto separado por acá, igual que esto de acá, esto debió estar separado así. Ujú. Sí, un ratito. Un ratito quiero ver la pregunta que decía acá, ¿ya? Ah, ya, un ratito. ¿Podré copiar? Ya. Vamos a aumentar una diapositiva, un ratito para hacerlo acá, ¿ya? Aumentamos una diapositiva y pegamos lo que tú me has presentado. Esta es, ¿no? Dice, a ver, copulativo, predicativo. Los predicativos pueden ser transitivos, intransitivos. Ah, ya, la 26. Un ratito, chicos, disculpen. Ya, ahí está. ¿De Antonio? Así para rezar. Claro, ahí viene el problema, porque justamente en la primera parte dice son copulativos y acá en la última parte justamente iba a decir ese comentario. Al final me dice son irregulares. Tomémoslo como que son copulativos. Si son copulativos, porque eso fue lo que vino en el examen de admisión, en este caso, es- en ese examen las palabras subrayadas eran parecía y era, pero era no está subrayada. Era que está acá. No sé si lo ves acá. Entonces, como no está en ninguna alternativa era, no, yo descarto que no puedo hablarme de copulativos. O sea, de repente acá redactaron un poco mal y bueno, pues ya. Pero me dice que sean irregulares. Entonces, como me dicen las subrayadas que sean irregulares, ¿cómo reconocer un verbo regular? Recuerda, ¿no? Lo pongo yo presente. Yo detengo, irregular. Yo cruzo, regular. Yo empiezo, irregular. Yo parezco, ¿qué sería en este caso? Irregular. Yo cruzo. Entonces, la que tiene dos irregulares es la C. Mm, pero también la B, ¿ah? Un ratito. Sí, ahorita estoy viendo un ratito. Déjeme insertar porque quiero ver esto. La B. Empezaban de empezar. Yo empiezo. Hay un cambio de raíz irregular. Detenían. De detener. Yo detengo. Hay un cambio en la raíz irregular. Esa sería la clave, la B. Mm, sí, 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 está mal redactada la pregunta. Ujú.
Sí, justamente estoy viendo. En la C también parecer es irregular. Pareció, parecer, yo parezco irregular. Está mal planteada la pregunta, chicos. Ahí las disculpas del caso. Yo voy a conversar a ver qué ha pasado, pero creo que se les ha pasado esa pregunta. Claro, y parecer también es copulativa. De repente por eso alguno de ustedes se ha mandado por esa respuesta, por la C. Como dice arriba, copulativas. Ujú. Bueno, ya les pido la disculpa del caso y voy a conversar a ver qué es lo que pasó. ¿Ya, chicos? Ya. Bueno, me voy despidiendo, chicos, porque ya estamos en hora y ya nos hemos pasado. Sí, no te preocupes, porque la idea es que tú estés seguro de tus conocimientos para el examen de admisión. Y a veces, recuerda esto, errar es humano. A veces se nos puede pasar, entonces, bueno, nosotros sí, pero el detalle está que si alguna vez se nos pasa, tenemos que decírselos, porque ustedes tienen que llegar con la información precisa que se requiere para el examen. Ya, chicos, ya no se preocupen. Un abrazo, cuídense, chicos. Nos vemos. Chao.